Me llamo Samira Qureshi. Nací y crecí en Karachi, hija de comerciantes muajir, ingeniera química por título y, hasta esa noche, aprendiz obediente de una causa que me pidió silencio, dureza y pasos firmes. Lo digo desde el principio porque nunca antes me había atrevido a decir mi nombre en voz alta cuando caminaba hacia el borde. Y aquella vez, sí, iba al borde. La ciudad estaba empapada por la monzón y olía a sal con metal tostado. En Sadar, los transformadores chisporroteaban como insectos gigantes, las motocicletas abrían los charcos en tajos brillantes, y un sirenazo perdido iba y venía como si midiera mi pulso. Yo iba por las azoteas, de losa en losa, con una mochila que pesaba más por lo que significaba que por lo que cargaba. Me habían llamado valiente. Me habían enseñado que el miedo era una enfermedad curable con obediencia. Y yo había obedecido. El objetivo era una clínica atendida por creyentes a quienes mis superiores llamaban cruzados. Decían que compraban conciencias con gasas y pastillas. Pero yo había visto salir de ahí a una mujer con su bebé respirando parejito y una sonrisa que se me quedó pegada detrás de los párpados. No lo confesé. Guardé esa duda como se guarda una navaja envuelta en tela. Un trueno partió el cielo y, de golpe, el barrio quedó a oscuras. El apagón se deslizó por las calles como marea espesa. Mis tenis chorreaban, las manos, frías dentro de la mochila. Fue entonces cuando le escuché, una canción baja, sin técnica, tercamente hermosa, subiendo desde una ventana sencilla. No era llamado a la oración ni consigna. Era algo más íntimo, una frase repetida por varias voces: no temeré, porque tú estás conmigo. No entendí todo, pero la idea me atravesó como agua en garganta seca. Avanza, me ordené. No te detengas. Recordé discursos, promesas, la palabra honor repetida hasta gastarse. En lugar de endurecerme, me vino la imagen del bebé sin aparatos, la sonrisa de la madre, el temblor pequeño que dejó en mí. Un relámpago encendió el concreto mojado y vi mi cara en un charco, ojos tensos, mandíbula apretada, una muchacha queriendo fingir que era piedra. Y si estás a punto de convertirte en lo que más odias, susurró algo dentro, con una calma que me dio miedo. Di un paso hacia la escalera que bajaba a la calle. Di otro. La canción subió un poco más clara, como si conociera mi nombre antes de que yo lo dijera. El viento azotó, me jaló el cabello, me heló la nuca. Por primera vez en mucho tiempo, me permití dudar sin cubrir esa grieta con consignas. Me detuve. Ahí, con el hombro marcado por la correa de la mochila y el asfalto destellando como espejo roto, hice lo único que nunca había hecho en una misión. Respiré hondo y no di la orden interna de continuar. Y en ese microsegundo raro, mientras el barrio entero parecía contener el aliento, sentí que alguien me alcanzaba desde un lugar que no estaba en ninguna azotea. Mi nombre es Samira. Y esa fue la primera vez que escuché mi nombre pronunciado sin odio, aun cuando nadie, aparentemente, lo dijo. Cuando pienso en mis primeros recuerdos, lo que me viene a la mente no son juguetes ni cumpleaños, sino los pasillos húmedos de nuestra casa en Karachi durante las lluvias. El agua se filtraba por las ventanas mal selladas y mi madre colocaba toallas viejas para detener la corriente. Yo me sentaba en el suelo, dibujando con los dedos en los charcos pequeños que se formaban en las baldosas, mientras mi padre recitaba versos del Corán en voz grave desde el cuarto contiguo. Esa mezcla, el olor de humedad, el murmullo de plegarias y el trueno afuera, es la textura de mi infancia. Mi familia era de origen muajir, descendientes de quienes habían migrado desde la India en 1947. Esa identidad de forasteros todavía nos pesaba. Mi padre lo repetía: nunca olvides de dónde venimos. Nadie nos regalará respeto, hay que ganarlo. Él era comerciante de telas en Sadar Bazaar. Tenía un negocio modesto, pero cargaba la dignidad de un general. Todo lo que hacía estaba marcado por disciplina. Cuando hablaba, lo hacía como si la sala fuera un púlpito. Mi madre, en cambio, era el equilibrio. De ella recuerdo las manos, siempre con olor a harina o ajena, dependiendo del día. Ella cuidaba que yo y mis 2 hermanos menores aprendiéramos obediencia, pero también procuraba que no nos faltara ternura. Sin embargo, había un tema en el que ella era inflexible: Samira, una mujer recta se reconoce desde lejos. La modestia es tu corona. No la pierdas jamás. Yo tenía apenas 8 años y ya me sentía vigilada, medida por la longitud de mis mangas o por la manera en que bajaba la mirada.
desde niña fui aplicada en la escuela. Me gustaba resolver acertijos matemáticos y entender cómo funcionaban las mezclas en el laboratorio. Los tubos de ensayo, las llamas azules del mechero, el olor de azufre. Para mí todo eso era un pequeño universo donde la lógica tenía más peso que los gritos de la calle. Mis maestros decían que tenía mente de ingeniera, y yo me aferré a ese elogio como a una tabla en medio del mar. Pero mientras soñaba con fórmulas, la realidad afuera era otra. Karachi es una ciudad inmensa, un monstruo que nunca duerme. El tráfico suena como un ejército de bocinas. Las paredes están pintadas con consignas políticas y anuncios de telefonía. En las esquinas, los altavoces de las madrasas marcan el ritmo de la vida. Para mí, esa sonoridad se volvió natural, motores, cantos, promesas de líderes que jamás conocí. A los 13 años, mi padre me inscribió en una madrasa femenina además de la escuela regular. Ahí conocí otro tono de vida, rígido, tajante, donde se nos enseñaba que el mundo estaba dividido en dos, los que obedecen a Aya y los que se pierden en tinieblas. No había matices. Recuerdo que una maestra, con voz cortante, nos decía, si no estás de nuestro lado, eres enemiga. Esa frase quedó flotando en mí como una sentencia. Mientras tanto, en casa, mi hermano mayor se unió a un grupo juvenil que ayudaba en la mezquita local. Al principio se trataba de repartir comida, organizar rezos, limpiar alfombras. Pero poco a poco lo vi cambiar, hablaba con más dureza, criticaba a quienes escuchaban música o usaban ropa demasiado occidental. A veces regresaba con folletos en árabe que yo no entendía del todo, pero que hablaban de sacrificio, de pureza, de sangre. Mi padre lo miraba con orgullo, por fin alguien con verdadero fuego. Yo me quedaba callada, aunque por dentro algo me hacía ruido. En la secundaria, descubrí otra faceta de la ciudad. Tenía una amiga, Nargis, hija de un chofer de autobús. Ella no hablaba mucho de religión, le interesaba más la poesía y los romances clandestinos de las novelas. Una tarde, después de clases, me llevó a escondidas a una pequeña librería cerca de Empress Market. El olor a papel viejo y especias quemadas me mareó. En un estante encontré un libro de química avanzada, y lo abrí como si fuera un tesoro. Nargis, en cambio, hojeaba revistas de Bollywood. Éramos dos mundos, pero en esa librería coincidíamos. Fue también ahí donde, por primera vez, vi de lejos a un grupo de jóvenes cristianos repartiendo volantes. Hablaban en urdu, con acento distinto. Uno de ellos tocaba una guitarra mal afinada. Los transeúntes los empujaban, algunos los insultaban. Yo los observaba desde la puerta de la librería. Algo en su serenidad me desconcertó. Son débiles, me dijo Nargis encogiéndose de hombros. Nadie los toma en serio. Yo asentí, pero aquella imagen se me grabó. A los 16 años, una tragedia marcó un antes y un después. Una noche de invierno, mientras cenábamos, escuchamos explosiones en la distancia. No era raro, pero esa vez el humo alcanzó nuestro barrio. Nos enteramos de que un atentado había destruido un microbús en el que viajaba una prima lejana nuestra, con su esposo y 2 hijos. La noticia nos golpeó como un ladrillo. Mi madre lloró días enteros. Mi padre, en cambio, se encerró en la mezquita con líderes locales. Regresó con la mirada más dura que nunca. Desde entonces, la palabra injusticia se volvió común en nuestra mesa, y con ella la idea de que había que responder con fuerza. Cuando cumplí 18, logré entrar a la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Karachi. Para mí era un triunfo, laboratorios, proyectos, la posibilidad de un futuro distinto. Pero en ese mismo campus conocí a jóvenes que hablaban con furia contenida. Organizaban reuniones discretas, primero con temas académicos, después con discursos sobre la decadencia occidental y la necesidad de defender la fe. Yo asistí movida por curiosidad, pero pronto me vi absorbida. Tenían respuestas rápidas para todo, una lógica férrea que convertía la complejidad del mundo en blanco y negro. Y yo, que siempre había buscado orden, me sentía atraída por esa claridad. Uno de ellos, Raman, me dijo un día, tú no eres como las demás. Tienes disciplina, educación. Podría ser útil. Esa frase me erizó la piel. Útil. Nunca nadie me había dicho eso de manera tan directa. Desde entonces, comencé a pasar más tiempo con ellos, menos con mis compañeros de laboratorio.
mi madre notó el cambio. Samira, ¿por qué ya no sonríes?, me preguntaba. Yo respondía evasiva, estoy concentrada en mis estudios. Pero dentro de mí, algo se endurecía. Las primeras tareas eran pequeñas: recopilar información, observar quién entraba y salía de ciertos lugares. Decían que era para protegernos. No parecía tan grave. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más ásperas. Hablaban de enemigos internos, de traidores que ayudaban a cruzados. Yo escuchaba en silencio, tomando notas mentales, como si fuera un estudiante más. Sin darme cuenta, la línea entre mi vocación científica y la militancia comenzó a borrarse. Sin embargo, aún en esos años, había grietas. Una tarde de calor insoportable, la luz se fue en toda la ciudad. Yo estaba estudiando en la terraza cuando escuché cantos desde la casa de enfrente. Era una familia cristiana que vivía en la misma calle. Cantaban en voz baja, sin instrumentos, pero con una serenidad que contrastaba con el caos de bocinas y generadores de la ciudad. Me quedé escuchando unos segundos, hasta que mi hermano me gritó: Samira, no te distraigas con esa gente. Corrí adentro, pero la melodía me persiguió toda la noche. Lo cuento ahora y me parece evidente que desde muy temprano había señales, grietas diminutas por donde la luz se filtraba. Pero en ese entonces, yo no lo reconocía. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de las fórmulas químicas que me daban paz y el de los discursos radicales que me daban propósito. Y yo no quería elegir. Creía que podía sostener ambos. Lo que no sabía es que esa mezcla era una bomba de tiempo. Y tarde o temprano, explotaría. Desde afuera, mi vida parecía bien definida: hija obediente de una familia musulmana respetada, estudiante aplicada de ingeniería, colaboradora comprometida con un grupo de jóvenes que hablaban de honor y defensa de la fe. Pero dentro de mí había un ruido constante, un zumbido que ninguna plegaria ni fórmula matemática lograba silenciar. En mi casa, las conversaciones giraban siempre alrededor de la tradición. Mi padre recitaba proverbios sobre la lealtad y la vergüenza. Decía que la reputación era como un cristal: una vez rota, nadie podía reconstruirla. Mi madre me recordaba que una mujer digna debía caminar ligera, sin llamar la atención, y que su mayor virtud era obedecer. Yo escuchaba esas palabras con respeto, pero había noches en que, acostada en la azotea bajo el calor húmedo de Karachi, sentía que me faltaba aire. Como si llevar el velo y cumplir con cada norma no bastara para calmar un vacío que se abría en el pecho. En la universidad, la presión era distinta. Ahí, en los pasillos abarrotados, la identidad no se medía por discreción, sino por firmeza. Los compañeros del círculo radical me decían: Samira, no seas tibia. El mundo necesita certezas, no dudas. Y cada vez que yo titubeaba, me miraban como si estuviera traicionando a mi propia gente. Para ellos, la causa era una llama sagrada. Yo quería sentir esa llama, pero lo que ardía en mí era confusión. Me refugiaba en los laboratorios. Recuerdo una tarde, mezclando soluciones, viendo cómo un líquido se tornaba de azul a transparente con una gota precisa de reactivo. Ese milagro pequeño me hipnotizó. Pensé: aquí todo obedece leyes claras. Nada de sombras ni dobles discursos. Pero en cuanto salí al pasillo, uno de los líderes me interceptó. Samira, necesitamos tus ojos en la clínica del puerto. Los cruzados están atrayendo a jóvenes con medicinas baratas. Anota horarios, observa rostros. Asentí. No podía decir que no. La palabra útil aún me pesaba como cadena y medalla a la vez. La primera vez que me paré frente a esa clínica, disfrazada de transeúnte, algo se quebró dentro. Afuera, en la banqueta, un anciano esperaba sentado en una silla plástica, con el tobillo vendado. Una enfermera con velo blanco lo atendía. No parecía una enemiga, parecía mi tía, mi madre. Dentro se escuchaban risas de niños, olor a desinfectante mezclado con incienso. ¿Cómo encajaba eso en el discurso de los cruzados? Tomé mis notas, pero regresé a casa con la sensación de haber visto algo que no debía. Esa noche, en la mesa, mi hermano mayor habló con fervor: ¿sabían que esa clínica no es lo que parece? Están robando almas, infiltrando herejía. Pronto la cerraremos. Mis padres asintieron con orgullo. Yo apreté la cuchara hasta que me dolieron los dedos. Quise contradecirlo,
pero el peso de la tradición me detuvo. ¿Quién era yo para deshonrar a mi padre frente a toda la familia? El dilema me perseguía en los rezos. Mientras repetía versos memorizados en árabe, imágenes del anciano y de la enfermera aparecían como intrusos. Mi boca decía una cosa, mi mente repetía otra, ¿y si ellos también sirven a Dios? Esa pregunta me parecía peligrosa, casi blasfema. Me castigaba por tenerla. Pero cuanto más intentaba silenciarla, más fuerte sonaba. Hubo un episodio que me dejó marcada. En una reunión del círculo, una compañera fue señalada por no cumplir con una tarea. El líder la humilló en público, tu tibieza es traición. Vi sus ojos llenos de lágrimas mientras todos guardaban silencio. Yo sentí rabia, pero no contra ella, sino contra la crueldad disfrazada de pureza. Sin embargo, cuando me tocó hablar, repetí lo mismo que los demás, sí, debemos ser firmes. Esa noche me odié. Había traicionado no solo a ella, sino a mi propia conciencia. Las contradicciones crecían. En mi casa, mis padres querían que me casara pronto. Había un primo lejano propuesto como candidato, comerciante, devoto, de buena familia. Mi madre me decía, así asegurarás tu futuro, Samira. No te pierdas en ilusiones de universidad. Yo asentía, pero por dentro gritaba. Soñaba con laboratorios, con proyectos de energía limpia para Karachi, con un mundo más amplio que un matrimonio arreglado. Pero esa voz interior parecía incompatible con la de mi sangre. Me volví experta en fingir. Con mi familia, era la hija dócil. Con el círculo, la recluta disciplinada. Con mis maestros, la estudiante aplicada. Pero en la soledad de mi cuarto, frente a la lluvia que golpeaba la ventana, era solo una joven que no sabía quién era. Me miraba al espejo y veía capas sobre capas de identidades prestadas. No encontraba mi rostro verdadero. Una tarde de monzón, después de un apagón, fui al mercado a comprar velas. En una esquina vi de nuevo a los jóvenes cristianos que repartían volantes. Esta vez, uno de ellos ofreció un folleto a una mujer que lo insultó y lo empujó. El chico simplemente bajó la cabeza y dijo algo que no alcancé a oír. Quise acercarme, no por simpatía, sino por curiosidad. ¿De dónde sacaban esa calma? Pero me contuve. El miedo a ser vista, a ser reportada por mis propios compañeros, me congeló. Esa fue mi vida durante meses, un péndulo constante entre lo que debía y lo que sentía, entre tradición y anhelo, entre pertenecer y respirar. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa doblez. Me repetía, esto es normal. Todo el mundo vive con contradicciones. Pero en el fondo sabía que mi corazón se estaba partiendo en dos. Y tarde o temprano, uno de esos lados exigiría todo de mí. El día en que todo cambió no empezó con un trueno ni con un grito, sino con algo más sencillo, un mensaje en mi celular. La pantalla brillaba débil en medio de la penumbra de mi cuarto, mientras la lluvia golpeaba las persianas. Era de Rahman, el líder del círculo, reunión urgente. Trae tu libreta. Es hora de un paso mayor. Leí la frase varias veces. Sentí que el estómago se me cerraba, como cuando uno bebe agua salada sin querer. Hasta ese momento, mis tareas habían sido inofensivas, observar, anotar, reportar. Nada más. Pero algo en ese tono me dijo que el terreno cambiaba. Me miré en el espejo, ojos cansados, velo desajustado, rostro que quería parecer firme. Nadie habría sospechado el temblor interno que me recorría como corriente eléctrica. La reunión se celebró en un cuarto húmedo sobre una tienda de autopartes, en Sadar. El ventilador colgante zumbaba sin mover realmente el aire, y las paredes rezumaban moho. Éramos 6 jóvenes sentados en sillas de plástico. En el centro, una mesa coja sostenía un mapa del barrio. Varias marcas rojas rodeaban una manzana específica. Yo la reconocí al instante, la clínica cristiana. Rahman habló con solemnidad. Su voz no necesitaba volumen para imponer silencio. Hemos tolerado demasiado. Esa clínica es un centro de corrupción espiritual. Usan medicinas para desviar a los nuestros, ofrecen sonrisas para sembrar herejía. Es nuestro deber detenerlos. Samira, tu trabajo de observación fue valioso. Ahora necesitamos algo más. Sentí que el aire se espesaba. Me miró fijo,
y los demás giraron sus ojos hacia mí como si esperaran una respuesta inmediata. Entrarás sin levantar sospechas. Conoces las rutas, los horarios. Harás tu parte. Asentí con un movimiento casi automático. Era lo que esperaba de mí. Pero por dentro, una voz muda gritaba que no. Salí de ahí con la mochila cargada de instrucciones. El plan era brutal en su simplicidad: plantar un dispositivo en un rincón de la clínica y dejar que las llamas borraran todo. Nadie inocente sufrirá, nos dijeron. Dios se complacerá con este sacrificio. Pero yo había visto niños correr en esos pasillos, madres salir con bolsas de medicinas, un anciano acariciar su tobillo vendado mientras agradecía a una enfermera. No eran sombras. Eran rostros. Y cada rostro se me aparecía en sueños, repitiendo preguntas que no quería escuchar. Los días siguientes fueron un suplicio. En la universidad, las fórmulas químicas se me borraban de la mente. En casa, evitaba la mirada de mi madre. Durante las oraciones, mi voz salía mecánica. Todo mi ser estaba atrapado en una contradicción que me drenaba. Por la noche, escuchaba el goteo de la lluvia desde el techo de lámina, y cada gota sonaba como una cuenta regresiva. Decidí regresar a la clínica una última vez, bajo el pretexto de confirmar horarios. Caminé fingiendo ser clienta, con un velo más claro para no despertar sospechas. Afuera, un joven repartía botellitas de agua a quienes esperaban. Cuando me ofreció una, lo rechacé con brusquedad. Pero él simplemente respondió: está bien. Que tengas paz. Paz. Esa palabra se me incrustó como aguja. Yo, que llevaba semanas en guerra conmigo misma, recibía de un extraño la bendición que más necesitaba. Esa noche, Karachi se rindió a la tormenta. Relámpagos abrían el cielo como cuchillos de luz, y los transformadores explotaban en destellos azules. La ciudad quedó sin electricidad. Los generadores rugían como bestias en las esquinas, pero en mi calle reinaba una oscuridad densa, casi absoluta. Subí a la azotea con la mochila lista. El viento me azotaba el rostro, trayendo olor a ozono y agua estancada. El plan estaba en marcha, debía salir apenas la lluvia cediera. Me senté en el borde, respirando hondo, intentando convencerme de que todo era correcto. No dudes, Samira. La tibieza es traición. Escuché esa frase de Raman retumbar en mi memoria. Y entonces ocurrió. Desde una casa cercana, comenzó a elevarse un canto. Voces sencillas, sin instrumentos, rotas por la tormenta pero firmes. Eran palabras en urdu: no temeré, porque tú estás conmigo. La melodía repetía esa idea como un río que atraviesa la piedra. Me quedé inmóvil. Cada gota me golpeaba como martillo, pero yo solo escuchaba. Aquellas voces no pedían nada, no imponían nada, ofrecían compañía en medio de la tormenta. Pensé en el anciano con el tobillo vendado, en las madres, en los niños que reían en los pasillos. El pecho se me llenó de un temblor que no venía del frío. Quise endurecerme. Recordé a mi hermano diciendo: son enemigos. Deben desaparecer. Recordé a Raman llamándome útil. Recordé a mi padre hablando del honor. Pero al mismo tiempo, el eco del joven en la clínica volvía: que tengas paz. Paz. ¿Y si eso era lo que buscaba desde hacía años? Un relámpago iluminó un charco a mis pies. Vi mi reflejo distorsionado, velo empapado, labios apretados, ojos que no podían esconder el miedo. Y escuché dentro de mí una pregunta, no como pensamiento propio, sino como voz que me atravesó con claridad: ¿quién eres realmente, Samira? No supe responder. Las lágrimas me corrieron mezcladas con la lluvia. Mis manos apretaban la mochila como si de ella dependiera mi identidad. Un paso hacia abajo significaba cumplir el plan, asegurarme un lugar entre los míos, convertirme en alguien temido y respetado. Pero otro paso, invisible, me llamaba hacia lo desconocido, esa melodía que seguía subiendo, insistente, prometiendo que no estaba sola. El viento rugió. La ciudad parecía contener el aliento. Yo permanecía ahí, entre dos mundos, paralizada. Y en ese silencio extraño, supe que algo irreversible había comenzado. Esa noche entendí que ya no podía fingir. Ya no podía esconderme detrás de fórmulas, ni de tradiciones, ni de discursos prestados.
El plan estaba en marcha y yo en el centro de él. Pero había escuchado algo más fuerte que cualquier orden, un canto que, de alguna forma inexplicable, me llamaba por mi nombre. Y en ese momento, con el corazón latiendo como tambor en medio de la tormenta, comprendí que estaba a punto de perderlo todo, o de encontrarlo todo. La mañana después de aquella noche de tormenta me levanté con la sensación de que el aire había cambiado. El cielo seguía gris, las calles encharcadas, la electricidad aún inestable, pero dentro de mí algo estaba distinto. Había escuchado un canto que no podía olvidar. Cada vez que cerraba los ojos, esas palabras en urdu regresaban: no temeré, porque tú estás conmigo. Traté de actuar normal. Fui a la universidad, abrí mis cuadernos, escribí fórmulas que no lograba terminar. Pero bastaba ver la sombra de mi reflejo en la ventana para recordar la pregunta que me había atravesado: ¿quién eres realmente, Samira? Ese mismo día recibí otra instrucción de Rahman. Tenía que presentarme en el mismo cuarto sobre la tienda de autopartes. Llegué al anochecer. El ventilador seguía girando inútil, y el olor a humedad era más fuerte que nunca. Esta vez el ambiente estaba cargado. Había 10 jóvenes, algunos con la mandíbula tensa, otros con la mirada encendida. Rahman desplegó un sobre con fotos impresas en papel barato. Eran rostros. Reconocí al anciano de la clínica, a la enfermera de velo blanco, a un niño con una venda en la frente. Estos son los que engañan a nuestro pueblo, dijo Rahman. Esta semana deben desaparecer. No habrá más retrasos. Sentí un vuelco en el estómago. Él seguía hablando, repartiendo tareas, usando palabras grandes como sacrificio, deber, gloria. Yo apenas podía respirar. Me entregó un sobre más pequeño: Samira, confío en ti. Nadie sospechará de una mujer educada. Tu papel será clave. No respondí. Solo guardé el sobre y bajé las escaleras como quien desciende hacia un pozo. En casa, esa noche, mi madre notó algo en mi rostro. Hija, ¿estás enferma? Pareces pálida. Le respondí con evasivas. No podía decirle que llevaba en la bolsa las fotos de personas marcadas para morir. No podía confesar que había visto ternura en esos mismos rostros y que ahora me pedían destruirlos. Los días siguientes se volvieron un campo de batalla. Por fuera, fingía normalidad. Por dentro, el conflicto me desgarraba. Cuando me arrodillaba a rezar, mi boca recitaba versos, pero mi mente veía al niño con la venda sonriendo tímidamente. Cuando asistía a clase, los números en el pizarrón se mezclaban con la palabra que me habían dado en la clínica: paz. La presión externa comenzó a aumentar. Un compañero del círculo, Amir, me abordó en el pasillo de la universidad: Samira, Rahman dice que estás distraída. Ten cuidado. No queremos tibieza en nuestras filas. Lo dijo con tono de advertencia. Sentí un escalofrío. No era solo una observación, era una amenaza velada. A partir de ahí empecé a sentirme vigilada. Caminaba por el campus y creía ver los mismos ojos siguiéndome. En el bazar, cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo, pensaba: ¿será uno de ellos, probándome? La paranoia me acompañaba incluso en casa. Si hablaba demasiado bajo, temía que sospecharan. Si sonreía demasiado, creía que me acusarían de debilidad. Un día, al salir de la universidad, noté que 2 de los chicos del círculo caminaban detrás de mí. Fingían conversar, pero mantenían mi ritmo. Tomé un desvío inesperado, y ellos también. El corazón me golpeaba el pecho. Quise correr, pero sabía que eso confirmaría su sospecha. Llegué a la parada del autobús y me quedé allí, inmóvil, hasta que ellos se alejaron. Nunca estuve segura de si era coincidencia o prueba. El verdadero golpe vino una noche de viernes. Estábamos reunidos en la mezquita de un barrio vecino. Después del rezo, Rahman me llamó aparte. Su voz era baja, pero firme: he escuchado rumores. Algunos dicen que dudas. Que tu corazón no está completo en la causa. Dime, Samira, ¿es cierto? El mundo se detuvo. Sentí que cada ladrillo de la pared me miraba. Si decía que sí, mi vida estaba acabada. Si decía que no, traicionaba mi conciencia. Tragué saliva y respondí: mi corazón está firme. Estoy lista.
Él me observó un instante eterno. Luego asintió. Bien. Porque no hay lugar para los débiles. Recuerda, Dios ve todo. Salí de ahí con las piernas temblando. Había salvado el momento, pero al precio de un nudo aún más apretado en el alma. Esa misma semana recibí un mensaje anónimo en mi correo universitario. Solo decía, sabemos quién eres. Cuídate. No tenía remitente. Podría haber sido una broma, una advertencia de los del círculo, o algo más. El miedo me heló la sangre. Borré el mensaje, pero la frase quedó tatuada en mi mente. La persecución no venía solo de afuera. También crecía dentro de mí. Cada noche me perseguían los cantos de aquella casa durante la tormenta. Cada vez que cerraba los ojos, la melodía volvía. No eran solo recuerdos, eran llamados. Y cuanto más trataba de reprimirlos, más intensos se volvían. Me sentía atrapada entre dos fuegos. Por un lado, la tradición, la familia, el círculo radical que me exigía obediencia total. Por otro, una voz suave que me hablaba en medio de la lluvia y me ofrecía lo único que jamás había tenido, paz. El choque era insoportable. Y pronto, lo externo se volvió violento. Una tarde, al salir del laboratorio, encontré mi bicicleta rota. Las llantas habían sido cortadas con cuchillo. Nadie lo confesó, pero supe que era un mensaje. Otro día, al abrir mi mochila, hallé un papel arrugado, la traición se paga con sangre. El miedo ya no era paranoia. Era real. Yo estaba bajo vigilancia. Mis dudas no eran secreto. Y, sin embargo, en medio de esa persecución, algo extraño sucedía. En lugar de odiar a quienes me acosaban, empecé a sentir un peso diferente, compasión. Tal vez porque yo misma había repetido sus palabras, porque yo también había juzgado y señalado. Ver sus rostros tensos me recordaba el mío en el espejo. Y esa compasión, aunque mínima, era otra grieta en mi antigua armadura. No lo sabía aún, pero esa mezcla de miedo externo y temblor interno me estaba llevando directo al punto de quiebre. La noche señalada llegó sin pedir permiso. El cielo de Karachi parecía una lámina oscura sostenida por relámpagos, y las calles, todavía hinchadas por la última tormenta, despedían ese olor agrio de drenaje y sal pegada a los muros. Yo caminé hasta la clínica con la mochila cruzada y el paso memorizado, ni rápido ni lento, ojos al frente, respiración medida. En mi bolsillo, el pequeño temporizador me pinchaba la pierna como si quisiera recordarme cada 10 segundos quién se suponía que era. No dudes, Samira, la tibieza es traición. Repetí esa frase hasta que dejó de significar algo y se volvió puro ruido. El plan era sencillo, entrar por la puerta lateral. En esas horas siempre quedaba un enfermero y 2 voluntarios, caminar directo al depósito de gasas, deslizar el paquete detrás de un mueble y salir por la escalera de servicio. La lluvia volvió justo cuando crucé el umbral, gotas gruesas golpeando el toldo de plástico, una cortina de agua fragmentando la calle en espejos quebrados. Dentro, el pasillo estaba iluminado por focos amarillentos conectados a un generador, olía a antiséptico, a clavo y a té negro. Escuché toses, pasos, una voz joven diciendo en urdu, espere, señora, ya casi le toca. Todo cotidiano, todo imposible. Me recibió un chico con chaleco azul. ¿Necesitas algo? Moví la cabeza y señalé la pared como quien busca un baño. Él sonrió con cansancio y me indicó la dirección opuesta, exactamente hacia donde yo no quería llamar la atención. Fingí no entender, di las gracias en voz baja y avancé. Cada paso fue un golpe en la sien. Al llegar al recodo, vi el consultorio abierto. Una enfermera acomodaba vendas mientras tarareaba algo. Era la misma melodía que había escuchado durante la tormenta. No temeré, porque tú estás conmigo. No pude evitar detenerme. Ella levantó la vista un segundo, y nuestros ojos se encontraron. No hubo juicio. Solo un brillo tranquilo, como el de alguien que reconoce a un vecino en una ciudad demasiado grande. Atravesé la puerta del depósito con el pulso desbocado. Las repisas olían a algodón y a polvo, las cajas estaban etiquetadas con rotulador, jeringas, alcohol, suero. Cerré por dentro y me apoyé en la madera. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la cremallera. El paquete me miraba desde la mochila como un animal agazapado.
Recordé las fotos impresas por Raman, el anciano, la mujer del velo blanco, el niño con una venda en la frente. Recordé también el papel que alguien dejó en mi bolsa, la traición se paga con sangre. Sentí que me faltaba aire. Hazlo ya, ordené a mis dedos. Fue entonces cuando se fue la luz. Primero un chasquido, luego un zumbido de cables cansados, y por último un silencio espeso. El generador hubo de apagarse o quizá falló por la tormenta. De inmediato, del pasillo llegó un murmullo de preocupación, sillas movidas, pasos apurados, tranquilos, traigan las linternas. Me quedé a oscuras, no, a ciegas, con el corazón peleando contra mis costillas. Toqué la pared a tientas. El paquete pesaba más de lo que pesaba hace un minuto. Decidí esperar a que todo se estabilizara. No se estabilizó. Un olor picante me invadió de golpe. Alguien gritó cuidado, y del techo del depósito cayó un hilo de humo. El generador, en algún cuarto vecino, había escupido chispas. Tosí, apreté los ojos. Recordé los simulacros del laboratorio, en humo, baja, gatea, busca aire. Pero mis rodillas no respondían. Empecé a rezar los versos aprendidos desde niña, los de siempre, y las palabras me salieron como fichas resbalando de una mesa, alineadas, frías, sin tocarme. El humo engordó. Escuché pasos golpeando la puerta. ¿Hay alguien ahí? Responda. No pude hablar. En mi garganta vivía una piedra. Me acurruqué junto a las cajas, con el paquete pegado al pecho. Y ahí, con el pecho ardiendo, dije lo que no estaba en ningún manual, lo que jamás había dicho: Dios, si estás, si de veras estás, no me dejes sola. La frase salió rota, sin mérito, sin adorno. Y en cuanto la dije, ocurrió algo que no sé explicarle a nadie sin que mis manos vuelvan a temblar. El humo seguía, el pasillo seguía, la clínica seguía. Pero el cuarto se volvió más hondo que un cuarto. Como si una puerta que yo no veía se hubiese abierto adentro de otra que tampoco veía. No hubo trueno. No hubo sirena. Hubo una claridad, no de foco ni de lámpara, que no venía de ningún lado y de todos a la vez. No me encandiló, más bien me desarmó. Era como si alguien hubiera puesto una mano tibia sobre mi coronilla y, al mismo tiempo, quitado toneladas de peso de mis hombros. El olor a humo estaba, pero no dominaba. La tos estaba, pero no mandaba. Y escuché mi nombre. No con las orejas, adentro. Samira. No era reproche. Era reconocimiento, como cuando tu madre te encuentra entre demasiada gente y te dice aquí estás. Entonces lo vi. Digo lo vi y no sé si mis ojos lo vieron o si verlo era una forma nueva de sentir. Un hombre, de pie, vestido de blanco no brillante sino vivo, como si su túnica respirara. Su rostro tenía rasgos que me resultaron familiares y extraños a la vez, firmeza sin dureza, ternura sin blandura. Lo primero que pensé fue, no puede ser. Lo segundo, siempre estuvo aquí. Me miró, y mirar no es el verbo correcto, su mirada me sostuvo como suelo. Quise hablar, pero lo único que salió fue un sollozo. Él dio un paso, o fui yo la que me acerqué, y supe su nombre sin que nadie me lo dijera. Jesús. La palabra me llenó la boca de agua fresca. No habló al principio con frases. Habló con presencia. En un instante desfilaron frente a mí escenas que yo había guardado en los compartimentos más lejanos, las reuniones con Raman, la humillación de aquella compañera, el viejo de la clínica, el niño con la venda, la melodía durante la tormenta. Cada escena venía acompañada de una certeza que no hería, pero sí cortaba, esto hiciste. Y junto a esa certeza, otra, imposible, inaudita para mí, esto puedo rehacer. Lloré con una libertad desconocida. Le dije, como pude, quise ser útil. Me perdí. Tengo miedo. Y él, no sé cómo decirlo, me respondió sin mover los labios, te conozco. No te hice para la violencia. Ven. Entonces sí pronunció palabras. No largas, no declamadas. Me dijo, yo soy el camino que no se quiebra bajo tus pies. Y fue como si toda mi hambre de orden, toda mi sed de lógica en los laboratorios, encontrara un centro más profundo. Quise justificarme, enumerar motivos. Él me miró y ese catálogo de excusas se calcinó sin humillarme.
Tú buscabas paz donde no había. Yo te ofrezco mi paz. Cuando dijo mí, lo entendí, no era ausencia de guerra, era un abrazo que sostiene aún cuando todo lo demás tambalea. Le pedí perdón sin fórmulas. Perdóname por lo que hice, por lo que estuve a punto de hacer, por todo lo que justifiqué con palabras grandes. Sentí vergüenza y, al mismo tiempo, alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin aspirara hondo. Él extendió la mano. No la impuso sobre mi cabeza, la ofreció. Y yo, que había jurado nunca inclinarme ante nadie, bajé la frente. Cuando su palma tocó mi sien, una corriente, no eléctrica, no metálica, me atravesó de arriba a abajo. No era castigo. Era vida. No sé cuánto duró. Afuera, en el pasillo, las voces continuaban, linternas, por aquí, alguien tosía, otra persona reía nerviosa. Adentro, con ese hombre que me conocía por mi nombre, el tiempo se estiró. Me dijo, no vengas a mí porque eres fuerte, ven porque eres mía. Y agregó, lo escucho todavía cuando amanezco con miedo, no estás sola. Te he buscado desde siempre. Yo asentí sin discutir. Supe que decir si ahí implicaba perder mis títulos en el círculo, romper acuerdos, quizá poner en riesgo a mi familia. Supe también que era la primera vez que la palabra, si no me encadenaba, me liberaba. Cuando la claridad comenzó a disminuir, apareció en la puerta una franja de lámpara. Habían abierto el depósito con una palanca. Entró la enfermera del velo blanco tosiendo, junto con el joven del chaleco azul. «Aquí hay alguien». Yo seguía de rodillas, con la mochila todavía cerrada. El paquete pesaba distinto, o yo había dejado de ser la misma que lo cargó. «¿Estás bien?», preguntó la mujer. Su voz traía la misma melodía de la otra noche, aunque no cantara. La miré con ojos que recién aprendían a ver. «Sí», respondí, y mi voz no tembló. Necesito tirar esto». Y puse la mochila frente a ella, abierta. Sus ojos hicieron un gesto de sorpresa, luego de comprensión. No hubo pánico. Solo decisión. «Vamos a deshacernos de esto», dijo. El joven asintió, tomó el paquete con cuidado, salió. Me ayudaron a ponerme de pie. Tenía las piernas blandas y la ropa oliendo a humo. Mientras caminábamos hacia el pasillo, la enfermera me apretó la mano. «Gracias por no hacerlo», susurró. Yo quería decirle, no fui yo, él me sostuvo. En el consultorio, un voluntario servía tazas de té para los que habían estornudado por el humo. Alguien bromeó sobre el generador rebelde. La normalidad volvió como vuelve la marea después del golpe. Pero yo ya no estaba donde estaba antes. Antes de salir, me detuve junto al marco de una ventana desde la que se escuchaba un murmullo. No era canto ahora, era lectura suave, como un río bajito rozando piedras. No te dejaré, no te abandonaré. No quise aprender la cita exacta. No quise intelectualizar nada. Solo supe que ese no te dejaré ya me tenía rodeada. Cuando crucé la puerta de la clínica, la lluvia había amainado. Las luces del barrio titilaban, algunos generadores se rindieron, otros insistían. El asfalto reflejaba anuncios de neón como pequeñas constelaciones en el piso. Caminé sin mirar atrás, mojándome sin prisa, con el cabello pegado a la frente y las sandalias haciendo ruido. No pensé en Raman ni en la prueba que vendría. No pensé en mi padre ni en mi hermano. Pensé en el hombre que pronunció mi nombre donde nadie más podía oírlo y me dijo que era suya. Guardé esa certeza como quien guarda una llama en una cajita contra el viento. Esa fue la bisagra. De un lado, la vida de obediencias ciegas, de eslogans que me dejaban hueca, de misiones que me arrancaban trozos de alma. Del otro, un llamado que no me prometía facilidad, pero sí compañía. No cambié de bando por lógica, aunque a mi mente le encantara entender. Cambié porque me encontraron. Porque en un cuarto con humo, en una clínica que pensaba destruir, me sostuvo alguien que no destruía. Y supe que, pasara lo que pasara después, ya no estaba perdida. Los días que siguieron a esa noche en la clínica fueron como caminar en una ciudad conocida con un par de ojos nuevos. Nada afuera había cambiado, los generadores aún rugían en las esquinas, los vendedores aún gritaban precios en Sagar Bazaar, los autobuses todavía vomitaban humo negro al arrancar. Pero dentro de mí, todo era distinto.
Sentía que cargaba un secreto ardiente, no como un peso, sino como una llama que necesitaba oxígeno. Lo primero fue la culpa. Cuando despertaba, mi mente reproducía las escenas de lo que casi hice. El paquete. El cuarto de depósito. Las fotos de los rostros marcados. Me decía, Samira, estuviste a segundos de convertirte en asesina. Y esa palabra me caía como piedra. Pero enseguida venía la otra voz, más suave, más honda, eres mía. Te he perdonado. Esa tensión me acompañaba como dos corrientes en un mismo río. No pude regresar al círculo de Rahman. Sabía que mi ausencia levantaría sospechas, pero volver significaba enfrentar ojos que exigían obediencia total. Envié un mensaje corto, enferma. No puedo asistir. Fue la primera mentira que no me pesó, porque era también una confesión. Sí, estaba enferma, pero no de fiebre, de corazón. En la universidad, los laboratorios recuperaron brillo. Antes mezclaba compuestos buscando resultados precisos. Ahora cada reacción me parecía metáfora, algo nuevo naciendo de lo que antes estaba separado. Cuando un líquido se volvía transparente, recordaba mis lágrimas lavando años de dureza. Cuando una solución burbujeaba, pensaba en la vida latiendo bajo la superficie. Me sorprendía sonreír sola frente a un tubo de ensayo. Pero la transformación no se quedó en pensamientos. Algo más profundo comenzó a crecer, un deseo de acercarme a quienes había juzgado. Una tarde, reuní valor y volví a la clínica, esta vez sin mochila, sin plan oculto. El joven del chaleco azul me reconoció de inmediato. Me miró fijo, con mezcla de cautela y compasión. ¿Regresaste? Tragué saliva. Sí. No como antes. Quiero aprender. No me echaron. No me interrogaron. Solo me ofrecieron una taza de té, caliente y dulce, mientras afuera caía una llovizna ligera. En ese pequeño cuarto, con paredes manchadas de humedad, escuché historias de voluntarios que habían sido perseguidos, golpeados, amenazados. Algunos habían perdido familiares por negarse a abandonar su fe. Y, sin embargo, hablaban con una serenidad que me desarmaba. Uno de ellos me dijo, Jesús no nos prometió seguridad, pero sí su compañía. Y eso basta. Me quedé en silencio, asimilando. Pensé en todas las promesas de poder y gloria que Rahman repetía. Ninguna me había dado paz. En cambio, esa frase sencilla me dio un respiro. Con el tiempo, me uní a las reuniones pequeñas que hacían en casas discretas. No era fácil. Cada vez que cruzaba una puerta, sentía que podía haber espías siguiéndome. Pero al entrar, me recibían con cantos suaves, lecturas en voz baja, oraciones que no eran recitaciones mecánicas sino conversaciones íntimas. Al principio me costaba, ¿cómo hablarle a Dios sin fórmula, sin frases memorizadas? Una mujer mayor me sonrió y dijo, háblale como le hablarías a tu padre si no tuvieras miedo. Esa frase me perforó. Nunca había podido hablar a mi padre sin miedo. Y, sin embargo, empecé a intentar. Las primeras veces mi voz temblaba, apenas podía decir, gracias. Ayúdame. Pero poco a poco, descubrí que esa sencillez era suficiente. Los primeros frutos no llegaron como milagros espectaculares, sino como cambios pequeños, casi invisibles. Dejé de mentir con facilidad. Empecé a escuchar en vez de responder con consignas. Cuando mi madre me pedía ayuda en la cocina, en lugar de apurarme para regresar a mis notas del círculo, me quedaba picando verduras y escuchando sus historias de juventud. Descubrí que su risa era más melodiosa de lo que recordaba. Pero también hubo frutos que dolían. Una noche, Rahman me llamó directamente. Su voz estaba cargada de sospecha. Samira, has estado ausente demasiado tiempo. Algunos dicen que te han visto cerca de la clínica, ¿qué está pasando? El miedo me paralizó. Inventé otra excusa, mi madre está enferma. He tenido que quedarme en casa. Hubo un silencio largo. Luego respondió, ten cuidado. Una sola traición y tu nombre será borrado. Colgó. Me quedé temblando. Ese fue el precio inmediato de mi transformación, la persecución acechando más cerca cada día. Caminaba por el campus con los ojos bajos, evitando a mis antiguos compañeros. En casa, mi hermano notó mi distancia.
Ya no eres la misma, Samira, ¿qué escondes? Yo bajaba la cabeza y me refugiaba en la única certeza nueva que tenía: no estoy sola. En las reuniones secretas, empecé a compartir mi historia, primero a medias, luego con más detalle. Confesé lo del paquete, lo de la mochila, lo de la clínica. Esperaba rechazo, incluso odio. Pero en lugar de eso, recibí abrazos, lágrimas, oraciones por mí. Uno de los hombres dijo: Jesús cambia armas en testimonios. Tú eres prueba de eso. Cada palabra me devolvía vida. Sentía que lo que antes había sido ceniza se transformaba en semilla. Lo más inesperado ocurrió una tarde de sábado. Una voluntaria me pidió que ayudara a organizar medicinas en la clínica. Al principio dudé, ¿y si alguien del círculo me reconocía? Pero acepté. Estuve horas etiquetando frascos, limpiando estantes, escuchando el murmullo de pacientes en la sala. Y, por primera vez, en lugar de pensar en cuántos minutos quedaban para terminar, disfruté cada gesto: entregar una gasa, ofrecer un vaso de agua, sonreír sin cálculo. Esa tarde, mientras guardaba cajas, recordé el paquete que casi dejé allí. Y sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Una enfermera me vio y me abrazó. Lloras porque ahora este lugar te pertenece de otra manera, dijo. Tenía razón. Donde casi sembré destrucción, ahora sembraba cuidado. No fue todo sencillo. Seguía teniendo pesadillas, veía explosiones, escuchaba gritos, sentía el peso de la mochila en mi pecho. Pero cada vez que despertaba, repetía lo que había escuchado aquella noche en el depósito: eres mía. Te he perdonado. Poco a poco, esas palabras se volvieron más fuertes que los recuerdos. La transformación fue también un choque cultural. En mi familia, las expectativas eran claras: matrimonio arreglado, obediencia sin preguntas, lealtad a la tradición. Ahora yo llevaba en el corazón una fe distinta, un secreto peligroso. No podía confesarlo, pero tampoco podía negarlo dentro de mí. Cada comida familiar era un ejercicio de equilibrio. Respondía con frases cortas, evitaba discusiones. Sabía que el día de la verdad llegaría. Mientras tanto, en los círculos de fe clandestinos, comencé a memorizar nuevos versos, no en árabe antiguo, sino en urdu y en inglés. Uno se me quedó grabado como tatuaje: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada vez que lo repetía, sentía que mi propia piel cambiaba de peso. Esa novedad no me hizo perfecta. Todavía me descubría enojándome, todavía dudaba, todavía temía. Pero ahora había un eje distinto. Ya no necesitaba demostrar mi valor destruyendo, sino reconociendo que ya era amada. Los primeros frutos de esa transformación fueron silenciosos: un corazón que aprendía a hablar en lugar de gritar, unas manos que preferían sanar en lugar de herir, unos ojos que buscaban comprender antes que condenar. Y aunque aún no sabía todo lo que me esperaba, entendía algo con claridad: nunca volvería a ser la misma. Hoy, al mirar hacia atrás, me parece increíble pensar que la misma Samira que una vez cargó una mochila con destrucción ahora carga un corazón con esperanza. No digo esto con orgullo propio, porque sé que no fue mi fuerza la que me cambió. Fue su gracia. Esa gracia que me alcanzó en un cuarto lleno de humo, que me llamó por mi nombre cuando yo misma me había olvidado de quién era. Mi vida después de aquel encuentro no fue un cuento de hadas. Al contrario, fue una travesía llena de riesgos. El círculo de Rama no tardó en sospechar de mí. Comenzaron a circular rumores, que estaba colaborando con los cristianos, que había sido vista entrando en la clínica. Un día, en el buzón de mi casa, apareció una nota escrita con tinta roja: traidora. Tu hora llegará. Sentí miedo, sí. Pero no el miedo paralizante de antes. Era un miedo atravesado por otra certeza: yo estoy contigo. Esas palabras, que había escuchado en la tormenta y en el depósito, se volvieron mi armadura invisible. Mis padres también notaron cambios. Mi madre, con intuición de madre, me miraba largo en las comidas. Tus ojos están diferentes, hija, ¿qué escondes? Yo sonreía sin poder responder. Mi padre, en cambio, comenzó a hablar de casarme cuanto antes. Era su manera de recuperar el control, de asegurar que yo siguiera en la senda esperada. Cada vez que insistía, mi corazón latía fuerte,
¿Cómo podría contarle que la senda que yo seguía ahora era otra, una que él jamás aprobaría? Fue entonces cuando la comunidad cristiana clandestina me ayudó a salir de Karachi por un tiempo. Me llevaron a Hyderabad, luego a Lahore, siempre moviéndome en casas discretas, con cortinas cerradas y reuniones a la luz de velas. Allí compartí mi historia por primera vez con un grupo más amplio. Pensé que me rechazarían al saber lo cerca que estuve de la violencia. Pero no. Lloraron conmigo, oraron por mí, y me recordaron una verdad que nunca olvidaré: ninguno de nosotros merece su gracia. Por eso se llama gracia. Esa frase se volvió mi bandera. Hoy vivo con un propósito nuevo. Sigo siendo ingeniera de formación, pero mi mayor proyecto no está en laboratorios de la universidad, sino en el testimonio que comparto. Donde antes memorizaba fórmulas para destruir, ahora memorizo palabras de vida. Donde antes buscaba ser útil a una causa de odio, ahora quiero ser útil al amor que me rescató. He aprendido que seguir a Jesús no significa ausencia de dolor. Aún recibo mensajes de amenaza. Aún tengo pesadillas en las que Raman me confronta, en las que mi hermano me señala con rabia. Pero cuando despierto, repito lo que él me dijo: no estás sola. Eres mía. Y esa frase basta para silenciar cualquier acusación. Algunos me preguntan si me arrepiento de mi pasado. Sí, me duele. Cada vez que pienso en las veces que repetí discursos de odio, en las miradas que juzgué, en los pasos que di hacia la violencia, me duele. Pero también entiendo que ese dolor ya no me condena, ahora es un recordatorio de la magnitud de su perdón. Si él pudo alcanzarme en el borde del abismo, puede alcanzar a cualquiera. He visto cómo mi historia, contada en susurros en reuniones pequeñas o en charlas discretas, ha encendido esperanza en otros. Una joven musulmana, con lágrimas en los ojos, me confesó: siempre he sentido que me falta algo. Escucharte me hace creer que no estoy loca. Un hombre cristiano, que había perdido a su hermano en un atentado, me abrazó diciendo: si Dios puede perdonar a alguien como tú, yo también puedo perdonar. Y es ahí donde entiendo que mi vida ya no me pertenece. Soy testimonio vivo de que la oscuridad no tiene la última palabra, que incluso en los callejones más densos de Karachi, la luz puede abrirse paso. No sé qué traerá el futuro. Tal vez persecución más intensa. Tal vez distancias dolorosas con mi familia. Tal vez soledad. Pero una cosa sé con certeza: nunca más caminaré sin compañía. Porque aquel que pronunció mi nombre en un cuarto lleno de humo sigue pronunciándolo hoy, cada vez que me siento débil. Por eso, ahora que escuchas mi voz, quiero dejarte una pregunta: ¿qué harás tú con el llamado de Jesús? Yo no lo buscaba. No lo entendía. Ni siquiera lo quería. Pero Él me encontró. Y si pudo alcanzarme a mí, que estaba lista para sembrar muerte, como no podría alcanzarte a ti, que hoy estás buscando sentido, perdón o simplemente descanso. No ignores esa voz suave que tal vez ya has escuchado en tus propias tormentas. No silencies esa inquietud que no se calma con nada. Esa es la manera en que Él toca la puerta de tu corazón. Hoy te invito a que te atrevas a responder. A que le digas, con tus propias palabras: Jesús, aquí estoy. Perdóname. Hazme nuevo. No importa cuánto hayas caído, no importa qué cadenas te aten, su gracia es suficiente. Yo soy prueba de ello. Y si algo de mi historia te habló, te invito a escribirlo en los comentarios con esta frase: Él me encontró. Porque no hay testimonio más poderoso que reconocer que no fuimos nosotros quienes lo hallamos, sino que Él vino a buscarnos.